Dios es bueno, que nos metió a junio con lluvia, ¿verdad? Rico, ya era justo y necesario. Y que siga lloviendo, para que se quite todo este calor tan terrible. Bien, hoy quiero vamos a retomar las series que hemos estado hablando. Hoy voy a hablar acerca de la serie Conforme al Espíritu. Todo el mes pasado hablamos acerca de contracultura y hoy vamos a retomar lo del mes anterior, que es Conforme al Espíritu. Y así vamos a ir hablando para que se forme en ti, se forme en mí lo que el Espíritu Santo quiere, que es que podamos conocerlo, conocer a Dios, y que ese conocimiento de Dios lo podamos llevar a la práctica, en algo que se puede vivir y que otros pueden notarlo, pero también pueden experimentarlo. Es que quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Dice la Biblia: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a proclamar las buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de su salvación del Dios nuestro, para consolar a todos los que lloran, para dar a los afligidos de Acapulco gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu afligido, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Bien, levante su mano derecha conmigo y diga, por favor: hoy voy a aprender qué es la unción y para qué es. Hoy quiero hablarte acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo, porque hemos estado hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, andar conforme al Espíritu. Hemos hablado acerca del vino del Espíritu Santo, pero yo quiero hablarte acerca de la unción del Espíritu Santo. Y te lo quiero enseñarte algunas cosas y después llevarte a algo práctico, tanto que tú desees ardientemente ser ungido por el Espíritu del Señor. Esta profecía de Isaías es acerca de Jesús. Esa profecía, 800 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías habla por el Espíritu y habla como si él fuera Jesús, profetizando y diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Diga conmigo: está sobre mí. Y yo les he enseñado que el Espíritu Santo, cuando entregas tu vida a Jesucristo, está dentro de ti, vive dentro de ti, y que está contigo, está a tu lado. Es el Paracletos, es el Consolador que dijo Jesús en Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, capítulo 15. Dice que mandaría el Consolador. Hechos capítulo 1, versículo 4. Recibiríamos la promesa del Padre. Es el Espíritu Santo, el Consolador, al lado de nosotros. Él está al lado de nosotros, Él está dentro de nosotros, pero está sobre nosotros. Quiere estar sobre nosotros, y cuando está sobre nosotros es cuando viene el ungimiento. Ahora, la palabra ungir viene de un vocablo que es crios, C-H-R-I-O, crio, que significa tallar, frotar con aceite. Y es la imagen de aquellos tiempos bíblicos, de un pastor de ovejas que untaba aceite sobre su oveja para que los piojos y los insectos que se meten en la lana llegan hasta los oídos de las ovejas, se meten en los oídos y llegan hasta el cerebro, y entonces trastornan a la oveja se golpea contra las rocas y queda loca o se muere. Entonces, para evitar el pastor que esa oveja fuera penetrada por esos insectos, tenía que untar abundante aceite sobre todo el pelaje, sobre toda la lana, sobre todo en el área de la cabeza, en el área de sus orejas, para que los insectos no pudieran llegar hasta sus orejas. De allí viene la imagen de unción, de ser ungido. Esa es la imagen. Yo te hablo de imágenes porque la Biblia comúnmente fue escrita por imágenes, no fue escrita por frases completas.
Y te enseño esto rápido. Cuando tú escuchas que una persona profetiza, cuando dice Dios está sanando esto, Dios dice esto para tu vida, comúnmente no escucha las cosas, no escucha las frases, comúnmente ve imágenes. Es como si yo voy a profetizarte y yo veo este ramo de flores y yo interpreto el ramo de flores. Yo entiendo de qué se trata el ramo de flores. Entonces yo digo, Dios te va a entregar un regalo, por así decirlo. No, Dios no me dijo que te va a entregar un regalo. Estoy interpretando la imagen de esto, ¿sí? Ok. Entonces aquellos escritores veían imágenes y veían a un pastor ungiendo la cabeza de su oveja con abundante aceite, y ellos interpretaban la unción, o sea, el ungimiento es del Espíritu sobre la cabeza para evitar que todos los bichos que el enemigo lanza contra ti y que comúnmente entran por tus oídos no puedan penetrar en tu mente y puedan hacerte un esclavo. Entonces el ungimiento, el Espíritu Santo tiene el objetivo de proteger tus oídos. Diga conmigo, proteger mis oídos, porque es el primer campo de batalla, la mente, ¿sí? La mente es lo más poderoso que tenemos. Entonces, para evitar eso, dice que sería ungido. Entonces, cuando Jesús o el profeta Isaías dice aquí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios, o sea, lo que está diciendo el profeta es que Dios me echó abundante aceite sobre mi cabeza, frotando el Espíritu Santo sobre mí. Y después Lucas capítulo 4, vaya conmigo allí, Lucas capítulo 4, versículo 14. Yo en estas series ando muy maestro bíblico, entonces aprovécheme. Comúnmente no soy así. Hasta un amigo me dijo, órale, eres muy teólogo ahora. Hasta yo me espanto. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿En qué regresó? Y las noticias referente a él se difundieron por toda la región circundante. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró a la sinagoga el día de reposo, como él solía hacerlo, y se puso de pie para leer. Y se le entregó el libro del profeta Isaías. Y abriendo Jesús el libro, encontró el pasaje donde está escrito, el que te acabo de leer: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable del Señor. Luego cerró el libro y se lo entregó al ministro y fue a sentarse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Mire, es el pasaje que le leí al principio es el que abre el libro. Ahora, lógicamente que en ese entonces no estaba como tienes tu Biblia, ¿no? Con capítulos y versículos. Te la abrió y él buscó allí, llegó a Isaías, que nosotros tenemos como 61, y empieza a recitarlo y dice: el Espíritu de Jehová el Señor. Isaías 800 años antes dice: el Espíritu de Jehová estará sobre él, y él dice: ahora el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado para esto, para esto y para esto. Y se sienta y todos esperan la enseñanza, porque él era un rabino. O sea, no era un entrometido que se metía a la sinagoga y a ver que pásenme el libro y a ver que no. Él era un rabino súper mega reconocido. Por lo tanto esperaban una enseñanza, y él dice: hoy se cumple ese escrito delante de ustedes. No es mi tema, pero te digo simplemente esto. Él estaba anunciando el año agradable del Señor. Por eso dice: hoy se cumple esto. En la tradición judía, ese año agradable se festejaba cada 50 años. Cada 50 años llegaba lo que ellos proclamaban el año agradable del Señor, que era el año del jubileo. El año del jubileo era el tiempo donde, si tú habías empeñado a tu hijo en Prenda Max o lo habías dado en garantía en Compartamos, tú podías ir a reclamar a tu hijo a Compartamos sin pagar nada. Tú no tenías por qué pagar esa deuda, porque el año del jubileo te liberaba de toda deuda. Entonces Jesús dice: hoy se ha cumplido ese año. No era el año 49, no era el año 50, era el año 30. Entonces por eso esa gente se dijo: ¿cómo es posible que venga a decir esto?
No es mi tema, simplemente te lo pongo allí. Porque en Cristo Jesús, cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú puedes reclamar tu jubileo. Tú puedes reclamar tu año de la buena voluntad. Tú puedes venir y decir: Señor, todo lo que yo he perdido en el mundo, todo lo que yo perdí fuera de ti, es tiempo de yo recuperarlo. ¿Qué perdiste allá? Perdí la paz, perdí el matrimonio, perdí hijos, perdí dinero, perdí negocios, perdí mi dignidad. Entonces en Cristo Jesús es el tiempo de que puedas recuperarlo en el nombre de Él. Entonces tú puedes recuperarlo en el nombre del Señor. Vamos a ir ahí adelante. Entonces Jesús dice una vez más, bueno, aquí lo proclama: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Diga conmigo: sobre mí. Quiero que quede claro eso: está sobre mí. Porque una cosa es que esté dentro de ti, otra cosa es que esté a tu lado. Pero cuando está sobre ti es el frotamiento, es el ungimiento. Por cuanto me ha ungido, me ha echado abundante aceite sobre mi cabeza, me ha ungido. Pero ese ungimiento en la Biblia se vertía sobre tres tipos de ministros. En el Antiguo Testamento, sobre todo, que es donde se empezó a practicar, se rociaba o se ponía aceite sobre los profetas. Los segundos, sobre los sacerdotes. Y tercero, sobre los reyes. No sobre nadie más. Solamente sobre los profetas, sacerdotes y reyes. A nadie más se le andaba rociando aceite. Parece que allá en la cabina hay algunos aceites. Voy a echarle aceite a alguien aquí ahorita en la cabeza, nomás para muestra. Entonces voy a poner así como que este es un afro que voy a ungir, ¿no? O por la greña que está aquí. Ahí me lo traen. Muchas gracias. Que amame hasta dos para que no haya problema. ¿Alguien quiere pasar aquí de voluntario? Súbase aquí. Necesito, híjole, Padre Santo, qué arrebatadoras. Pura mujer, los hombres, qué rollo. Aquí paradas, viendo hacia ellos. Así en fila, en fila. ¿Qué? Maratón. Pues ya vamos a orar por milagros entonces aquí. Vamos más para acá entonces. Vamos así. Ahí. Bien. Híjole, ya tengo hasta de ministros de más. Tengo 7. No, sí está bien, nomás era una muestra. Está bien. Entonces tengo aquí a un profeta, tengo aquí una sacerdote y tengo aquí una reina. Y voy a ir así: profeta, sacerdote, rey, profeta, sacerdote, rey. ¿Está bien? A todos el ungimiento era igual. No, lógicamente puedo vertir todo el aceite que vertían sobre ellos, pero había tres lugares específicos donde se les ungía. Entonces comúnmente eran ungidos por un profeta. Un profeta llegaba entonces y le ungía, le rociaba aceite sobre toda su cabeza, pero después ungía el lóbulo derecho de su oreja derecha. Lo ungía, su frente, su dedo gordo de su mano derecha y su dedo gordo de su pie derecho. Ese era el ungimiento que le hacía. El lóbulo representando lo que es el bloqueo de los oídos o de la mente. La mano derecha porque es la mano de la justicia de Dios. Y el pie derecho para vivir una vida consagrada al Señor. Y le vertían un montón de aceite sobre su cabeza. Ayúdame, ¿dónde está mi esposa? Y tú úngeles así: la frente, lóbulo derecho, dedo gordo derecho. Y bueno, los que tienen guarache pues no hay problema, sino ahí encima de los ferragamos que traen. ¿Está bien? Cierren sus ojos entonces. Si usted vino aquí arriba, entonces cierre sus ojos.
Y esto ya no es una muestra, ya es una administración. Y lo que ustedes necesiten, porque tuvieron fe al pasar, lo que ustedes necesiten, Dios se los entregue mientras mi esposa pone ese aceite sobre sus vidas. Y queden consagrados a Dios. Y que si están enfermas o enfermos, sean sanos en el nombre de Jesús, sean sanas. Y que toda cadena sea rota y toda opresión sea quitada. Y que el Espíritu del Señor repose sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tú cambias el orden de estas cosas. Y esta mañana nosotros ponemos aceite sobre las vidas de los que subieron aquí, de las que subieron a este lugar, ungiendo su frente, su oreja, su dedo gordo, mano derecha, dedo gordo, pie derecho, como una señal de consagración a ti, Señor. Porque dice tu palabra que tú nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y yo los declaro reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. Y las declaro y los declaro. Como dice el libro de Hechos, vosotros sois los hijos de los profetas. Y yo los declaro hijos e hijas de profetas, para que lo que hablen, el poder del Espíritu Santo respalde sus vidas de una manera sobrenatural, para que lo que emprendan sea prosperado y para que Dios obra en cada área de sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y declaramos que ese aceite, aceite de la unción, es vertido sobre sus mentes, sobre sus cabezas, y bloqueado sus oídos para no escuchar la voz del enemigo, ni la voz del alma, ni la voz de este mundo, sino solamente la voz del Espíritu Santo. Su mano derecha es ungida porque la justicia de Dios se manifiesta a través de sus vidas. Y su pie derecho es ungido para caminar en santidad y en pureza todos los días de su vida. En el nombre poderoso de Jesús les bendecimos. Amén. Amén. Híjole. Gracias por subir. Qué arrebatadores. Entonces, el aceite lo vertían sobre ellos. Y eso era señal de que el Espíritu Santo había venido sobre esas personas y que eran frotados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo reposaba sobre ellos, ese frotamiento, ese ungimiento, y estaba sobre ellos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 versículo 38. Dice acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Dice, ya aquí está hablando el Lucas, que es el doctor Strange, no, el doctor Lucas, el que escribió el libro de los Hechos. Dice que a este Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo, dice que Dios ungió a Jesús, lo frotó con el Espíritu Santo sobre toda su cabeza, sobre todo su cuerpo, sobre todo su ser, y todo que él quedó ungido, untado, pues quedó untado por ese aceite divino. Ahora, el aceite que se usaba en el Antiguo Testamento era el aceite de olivo. El aceite de olivo es el que se usaba extra virgen, orgánico, era el que se usaba consagrado. Le ponían otras especies, mirra, le ponían canela, le ponían otras especies, y eso se hacía un perfume maravilloso, que cuando era vertido ese aceite, ese perfume quedaba en toda la atmósfera, todo en el ambiente. Imagínate esa persona cuando era ungido, porque toda su cabeza era bañada completamente. Repito, el lóbulo, la frente de la mano derecha, el pie derecho, sus dedos, y todo él quedaba empapado oliendo ese perfume. Y cuando
podía bañarse porque es un aceite, no se te va a quitar fácilmente. Entonces ese aroma se te quedaba y pasaban los días, ese aroma se te quedaba y la gente te olía. Este huele a ungido. Este huele a ungido del Señor. Eso daba a entender que no solamente había sido vertido aceite sobre ti, sino que había sido vertido poder sobre ti, había sido vertido la vida de Dios sobre ti, había sido vertido el carácter de Dios sobre ti. Y la gente lo tenía que reconocer. Primero de Samuel capítulo 10 versículo 6 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Eso le profetiza Samuel, el profeta Samuel, a Saúl, y le dice: vas a bajar después de aquí, que fue el primer rey de Israel, Saúl. Vas a bajar, te vas a quitar de mí. Cuando vengas, vayas en el camino, te vas a encontrar personas que traen panes y que traen comida y te van a regalar comida y te van a regalar panes. Y entonces cuando tú te encuentres con ellos, ellos van a venir con alabanza, música, y vas a danzar con ellos y vas a profetizar con ellos, y el Espíritu del Señor va a venir sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Diga conmigo: mudado en otro hombre. Entonces el ungimiento de Dios sobre una persona, la finalidad era mudarlo en otra persona, y la finalidad sigue siendo mudarlo en otra persona. Entonces ese frotar de Dios sobre ti, no es que tú te frotes con Él, es que Él te frota con su espíritu. Él te unta, Él te talla, Él rocía de su aceite, que es el Espíritu Santo. Lo rocía sobre toda tu cabeza, sobre todo tu cuerpo, sobre todo tu ser, y te está vertiendo su vida, te está vertiendo su carácter, te está vertiendo su poder. Y ese poder que te está vertiendo tiene la capacidad de trabajar, que aunque es externo en el ungimiento, pero lo está haciendo interno, desde adentro de ti. Está produciendo una transformación, que cuando la gente te mira, entonces hablas diferente, piensas diferente, vives diferente, porque fuiste mudado en otra persona. Esto no lo produce la religión, esto no lo produce un curso de superación personal. Esto solamente lo puede producir el Espíritu del Señor dentro de ti, que sin que hagas fuerza, voy a decirlo de esa manera, para cambiar, Él te transforma desde adentro hacia afuera. La transformación de Dios no es de afuera hacia adentro. Dios nunca trabaja de externo a interno. Dios trabaja de lo interno al externo. Por eso la religión se enfoca en cómo te vistes, en cómo hablas, en cómo te comportas. La religión se enfoca en lo externo siempre, pero Dios se enfoca en lo interno, porque sabe que si afecta lo interno de tu vida, va a afectar lo externo también. Porque toda transformación que hay acá adentro tiene que verse reflejada también afuera. Entonces por eso Dios le interesa revelar al Espíritu Santo en este tiempo a la gente, porque Él es el único que puede transformar una vida en un instante. Dios no necesita años para transformar una vida. Dios no necesita tantas predicaciones para transformar una vida, sino un corazón rendido a Jesús, que diga: necesito de ti. Entonces el Espíritu del Señor viene sobre ti y te empieza a ungir el Espíritu del Señor, y cuando te unge, entonces eres mudado en otra persona. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Aquí el apóstol Juan habla de lo que está sobre nosotros. Dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y pueden discernir a todo hombre. Ahora, cuando habla del Santo, no es del enmascarado de plata, ¿sí? Porque no vaya a salir de aquí como muñequito, ¿no? Dice que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Es Jesús. Dice que nosotros tenemos entonces el ungimiento del Santo, que hemos sido ungidos por Jesús, porque dice
Juan el Bautista: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, lo que te está haciendo, te está ungiendo, te está vertiendo aceite sobre tu cabeza, sobre tus oídos, sobre tu mano derecha, sobre tu pie derecho. Te está frotando y está capacitándote y está haciendo una transformación interna. Por eso lo tienes que dejar que trabaje. Tú no tienes que resistir al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque si Él trabaja en nosotros, seremos mudados en otra persona. Entonces el mundo sabrá que Cristo transforma corazones y vidas, y que no vivimos y proclamamos una religión, sino que tenemos una relación constante con Él, y que esa relación ha cambiado nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Ahora regresemos a Isaías capítulo 61, y con eso es mi último punto. ¿Para qué lo ungió? O sea, ¿para qué le vertió todo ese aceite? ¿Para qué lo frotó con el Espíritu Santo? Ahora yo quiero que vaya a este pensamiento. Jesucristo hombre. No estoy hablando de Jesucristo en el cielo, porque en el cielo Jesús no se llamaba Jesús. En Juan capítulo 1 dice cuál era el nombre de Jesús en el cielo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios y habitó entre nosotros. ¿Cómo se llamaba en el cielo? Verbo. ¿No? Que la palabra ahí, verbo, es logos, es palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra habitó con nosotros. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es esto. Porque todo el que come de mi carne y bebe de mi sangre participa de mí. ¿Quieres comer a Jesús? Aquí te lo puedes comer. Cada vez que tú tomas una porción de la palabra y la lees y la tragas en el espíritu, te estás comiendo al Verbo, a Jesús. Él dentro de ti, desde acá adentro, Él empieza a trabajar en tu vida. El problema es que cuando este libro lo tienes así como, está más interesante los de Harry Potter. Está más interesante, es más interesante el Señor de los Anillos que esto. Pero cuando comes esto, comes su palabra, cuando lo comes a Él, entonces Él dentro de ti empieza a trabajar profundamente. Pero cuando tú desprecias la palabra, lo desprecias a Él, porque Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es la palabra. Ya en la tierra el ángel le dijo: se llamará Jesús, porque tenía una misión, sería el Salvador del mundo. Pero después le dice que se llamaría Emanuel, porque significa Dios con nosotros. Por fin se iba a llamar Jesús o Emanuel, o Jesús Emanuel, o Emanuel Jesús. Pero también en Isaías capítulo 9 se le llama príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Dios eterno. Porque a Dios no le puedes poner un nombre, porque Dios no tiene nombre. Ven la siguiente prédica para que aprendas. Se le llamó Jesús entonces, y dice que Jesús hombre, limitado en tiempo y en espacio, necesitó ser frotado por el Espíritu Santo, necesitó ser ungido, untado por el Espíritu Santo, necesitó ser frotado por el Espíritu Santo para poder hacer lo que hizo. Y Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me frotó Dios con el Espíritu Santo, me ha enviado a proclamar las buenas noticias. Diga conmigo: buenas noticias. A sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los afligidos, a proclamar libertad a los que están cautivos y a los que están en la cárcel espiritual, que sean liberados,
a proclamar el año favorable del Señor y el día de salvación del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados en el alma, para dar a los afligidos de Acapulco gloria. Bueno, dice Sion aquí, gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar del manto triste, un manto de alabanza en lugar del espíritu afligido. Y entonces serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya. Entonces todo ese ungimiento tenía un propósito. El propósito en primera instancia era proclamar buenas noticias. Cuando Juan el Bautista empezó a dudar de que si Jesús era el Cristo, que es ahí donde te quiero definir esto rápido. Jesús es Salvador, pero Jesús Salvador sin el título, sin el empoderamiento de Cristo, de Mesías, hubiera seguido siendo Jesús normal. Pero él necesitó ser llamado el Cristo. Cristo significa ungido. Ungido. Por eso dice que cuando él fue ungido pudo recibir el título de Cristo, ungido de Dios, frotado por el Espíritu, empoderado por Dios. Y cuando ese ungimiento vino sobre él, dice que Juan el Bautista empezó a dudar si este Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado. Y le mandó a preguntar con sus discípulos: pregúntenle si es él o esperaremos a otro. Y Jesús no le manda a responder, no le responde sí, no. Solamente le dice: díganle a Juan que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan, que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados, y que a los pobres les es anunciado la buena noticia. Diga conmigo: a los pobres les es anunciado la buena noticia. ¿Qué buena noticia le podrías dar a un pobre? Si tú conoces una familia pobre, ¿qué noticia le darías? ¿Qué buena noticia le darías a un pobre? Alguien que me diga una respuesta. ¿Qué buena noticia le darías a un pobre? Que ya no va a ser pobre. Para aquellos que critican el evangelio de la prosperidad, la buena noticia para un pobre es decirle: no vas a seguir siendo pobre. Porque si tú le dices Jesucristo te salvó, pero vas a seguir siendo pobre, es la peor noticia que le puedes dar a un pobre. Lógicamente que si hay un pobre y le dice: te traigo una buena noticia, se le van a poner los ojos brillosos, decir: me van a regalar despensa, me van a dar unos 2 colchones, ¿qué va? Porque él siempre está pensando en cambiar la situación en la cual está viviendo. Por eso Juan les dice: el ungimiento, la primera expresión de que tú eres un hombre ungido, tú cambias tu mensaje negativo, cambias tu mensaje fatalista, cambias tu mensaje condenativo y lo transformas en un mensaje de una buena noticia. Tú le empiezas a decir a la gente que Jesucristo vino para cambiar la situación en la que está viviendo, para cambiar el entorno en el que está viviendo, para cambiar la historia que ha vivido. Porque cuando Cristo viene a un lugar, a un hogar, a una familia, a una vida, todo su entorno, toda su vida, toda su familia y toda su historia es transformada en un solo instante. Esa es la buena noticia. Dale un codazo al que está a tu lado: hay una buena noticia para ti. Dice que el ungimiento es para que tu manera de hablar a otras personas y lo que tú anuncias sea diferente. ¿Dónde te das cuenta que estás al lado de un hombre que está ungido? Cuando su mensaje te inspira, te desafía, te reta, te lleva a soñar, te lleva a creer por más, te hace a remover tus escombros y levantarte de las cenizas, a saber que si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? A saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a poder decir: diga el débil, fuerte soy. Diga conmigo: necesito la unción del Espíritu Santo. Porque tu familia necesita tener a alguien a su lado que los inspire todos los días. Necesita a la mujer tener un marido que le diga: vamos a salir adelante. El marido necesita tener una mujer que lo desafíe, lo rete con una palabra. Necesita ver hijos ahí alrededor que digan: no te preocupes, mamá, papá, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a sacar de esta situación. Dios nos va a prosperar. Aunque lloremos un momento, al rato nuestra sonrisa nadie la podrá acabar. Pero el que está ungido por el diablo siempre está hablando de seguro me voy a morir, de seguro te vas a morir,
Mira, López Obrador no hace nada. ¿Tú crees que esto va a cambiar? Y esto, aquello. Porque siempre es su palabra. Ahora, yo no digo que no ignoremos la realidad. Hay una realidad en la que tú y yo vivimos, pero por encima de esa realidad hay una verdad que tú no puedes ver. Y la verdad es la verdad de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu matrimonio, de tus hijos, de tu economía, de tu presente y de tu mañana. Dios tiene el control de toda tu vida, de todo tu cuerpo, de todo tu organismo. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando tú pierdes el control es el momento exacto para que Él tome el timón de tu vida y empiece a dirigirte. Entonces lo primero es la buena noticia. La segunda dice que es para proclamar el año de la buena voluntad, para ordenar que los afligidos de Sión, y para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar a los quebrantados de corazón. La unción sobre ti no es para ti. Cuando Dios te unge, te quita lo egoísta. Cuando Dios te unge, te quita estar pensando en tu necesidad. Ni una persona que ha sido ungida por Dios es una persona egoísta, es una persona que está enfocada en su necesidad. Una persona ungida por Dios es una persona que empieza a mirar la necesidad de los demás y empieza a dolerse por la necesidad de los demás. Empiezas a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Empiezas a mirar el mundo y dices, este mundo necesita. Pero no te quedas en el pensamiento millennial, que recogiendo una lata de basura ya transformaron el mundo. Sino que realmente tomas una decisión radical para entregarte a la necesidad de los demás y decir, voy a dejar de pensar en mí un buen rato para pensar en la necesidad de los que tengo a mi lado. Porque ese corazón de piedra es transformado. Ese corazón de piedra que tenemos es transformado y se convierte en un corazón de carne, dice la Biblia. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón sensible, un corazón que se duele, que siente la necesidad de los demás. Un corazón que ya no miras, que solamente yo tengo que salir adelante. Entonces dejas de ser un tranza, dejas de ser un injusto, dejas de ser un defraudador, dejas de ser alguien que solamente está pensando por encima de los demás, no importando que a los demás les vaya mal, sino que tú dices, no, vamos a ir subiendo juntos. Si yo prospero, tú prosperas también. Si tú prosperas, yo prospero también. Es capaz entonces de aplaudir el éxito de los demás, aunque dices, ay, esa persona como que no era de todo mi agrado, pero me da gusto, me da alegría ver que su vida está siendo levantada y bendecida. Entonces sanas el corazón quebrantado. El corazón quebrantado es el corazón que está hecho pedacitos. Es el corazón que por las circunstancias de la vida quedó fraccionado. Y perdóname, Señor, pero voy a arrancar una hoja aquí. Ese es tu corazón, está muy chiquito, amarillo. Como que tuvo problema de hígado el corazón. Y te pasó esto en la vida, ay, me partiste el corazón. Pero vino otro y te lo partió otra vez. Otra situación y te lo partió otra vez. Y vino otro y te lo partió otra vez. Vino otra cosa y te lo partió otra vez. Y te lo partieron otra vez. Y te lo partieron otra vez. Y esa es la imagen menos romántica de un corazón, ¿no? Ay, mi corazón está hecho pedazos. Pero espiritualmente es una realidad. Porque aquí dice que Dios vino a vendar, diga conmigo, vendar el corazón quebrantado. La palabra quebrantado en hebreo es cardia, o bueno, corazón es cardia, que significa emociones hechas pedazos. Dios vino a vendar, no a sanar. Dios vino a vendar. ¿Qué hace una venda? Los que estudian enfermería, los que estudian medicina, ¿qué hace una venda? Ayuda a que la pieza que estaba desunida solde, ¿verdad? Se mantenga estable. Entonces Dios lo que hace por la unción es que agarra los pedacitos de tu alma. Ay, que se lo llevó Mario, el pedazo que, ay, se lo llevó fulano, ay, se lo llevó mi tío, el desgraciado,
Se llevó otro pedazo fulano. Entonces Dios agarra esos pedazos. Estoy hablándolo así simplemente para que lo puedas comprender, ¿no? Pero en lo espiritual es más complejo, ¿no? Entonces reunió así de todos lados y agarró tus pedazos de corazón y los volvió a unir. Y entonces les pone un vendaje a tu corazón para que eso que se había separado, fraccionado, vuelva a soldar y quede otra vez tu corazón completo. Es lo que hacemos en los encuentros. Agarramos tu corazón hecho pedazos, que odio a mi padre, que odio a mi primo, que odio a mi hermano, que me siento solo y que me quiero quitar la vida y que ya. Tu corazón está por todos lados. Entonces en el encuentro el Espíritu Santo viene, junta tu corazón, pone un vendaje y entonces tú dices, wow, como que se me quitaron un peso de aquí encima. Ay, me siento ligerito, me siento bien. Ay, ya puedo sonreír, ya veo a mi padre, digo, wow, lo amo. Ya veo a mi, digo, ya no siento nada, porque el corazón fue vendado por causa de la unción. Mira al que está a tu lado y le necesitas la unción para que en vez de destruir corazones, sanes corazones. Sanar corazones quebrantados, libertar a los cautivos y a los que están en las prisiones espirituales, decirles sean libres. Por eso Jesús se paraba frente a los poseídos por demonios y dice que en los templos los endemoniados se paraban y le gritaban, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Le gritaban los demonios, y Jesús les mandaba callar y los expulsaba de los cuerpos. Y dice que en algunas ocasiones los espíritus sacudían los cuerpos y gritaban y se iban. Porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Todo la intención del diablo te lo presenta así maravilloso. Pero todo lo que hay detrás de él es lo más macabro y terrible, que es cautivar tu vida, cautivar tu espíritu y meterlo en una cárcel, en una opresión. Y desde esa cárcel tú estar mirando solamente cómo lo demás está fluyendo en paz, pero tú en tu espíritu te sientes tan destruido, te sientes como en un pozo de desesperación. Estás levantando tu mano en angustia, en soledad, no sé, en cualquier situación de la vida, en un adulterio, en una adicción X, no sé, y estás ahí en una cárcel, pero la unción a través de un hombre, a través de Jesús, le abre la puerta de la cárcel y tu espíritu queda al descubierto, pero tu espíritu sigue adentro. Dice que es para decirles a los que están en las cárceles, salgan, no sacarlos. La imagen de esto es cuando murió Lázaro. Lázaro muere y dice que Jesús le mandaron a decir, tu amigo está enfermo. Y dijo él, está bueno, yo tengo unas cosas que hacer. Después le mandaron a decir, ya no es necesario que vayas porque tu mejor amigo ha muerto. Y le dijo, entonces ahora sí voy. ¿Qué van a dar? Pozole. Dice que cuando Jesús iba llegando a la casa de sus amigos, Marta y María salieron con él. Y Marta se fue y le dijo, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, no te preocupes, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, tu hermano va a resucitar. Y ella le dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero. O sea, Marta le está diciendo teológicamente a Jesús que era una mujer que tenía un conocimiento de la resurrección, que los muertos iban a resucitar. Le estaba hablando teológicamente de que en el futuro todos nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo, tu teología está muy bien, pero en la forma que la aplicas está perdida. Yo soy la resurrección en la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces dice que se paró frente a la tumba y le dijo, muevan la piedra. Y le dijeron, es que son 4 días de muerto y ya apesta, mueve la piedra. Movieron la piedra y entonces le gritó, Lázaro, Lázaro, sal fuera. No le dijo, oye Lázaro, te voy a quitar la venda, no.
Ahí tú verás cómo te la quitas después. Pero lo que te estoy ordenando, Lázaro, es que le estoy hablando a tu espíritu cautivo cautivo en la tumba, cautivo ya en la muerte. Sal de ahí, vuelve a la vida, salte de la tumba. Entonces, cuando la unción está en un lugar, a tu espíritu cautivo escucha una voz que le empieza a gritar: Jesús, es tiempo de salir de esa adicción a las drogas, es tiempo de salir de esa adicción a la pornografía, es tiempo de salir de esa angustia, es tiempo de salir de esa depresión, es tiempo de salir de esa ansiedad, es tiempo de salir de lo que está oprimiendo tu vida y te tiene encarcelado. No te voy a sacar de allí, tienes que oír mi voz y correr de allí, salir de allí, porque el espíritu de vida ha venido sobre ti. Mira, dile al que está a tu lado: no esperes que Dios haga todo. Muévete, sal, corre, camina, acciona. Y cuando lo hagas, Dios va a operar en ti un milagro. Imagínate cómo saldría aquel momificado, ¿no? Todo vendado, Walking Dead. Oh. Las mujeres, ¡ah! Los hombres con niñas adentro, ¡ah! ¡ah! Vino para libertad, ordenar que a los que están en una cárcel salgan de ella. Qué padre será tener a alguien ungido en tu casa, ¿o no? Qué padre que tu primo, tu tío, tu mamá, un hermano tuyo esté ungido del Espíritu del Señor. Pero qué más padre es que tú seas una mujer, un hombre ungido por el Espíritu del Señor. Termino, porque se te ve la cara así como de: ay, pastor, Dios lo oiga. Que a los enlutados se les quite el manto de luto y se les dé alegría. Se les quite el espíritu afligido y se les dé un canto de alabanza. ¿Sabes por qué cantamos aquí? Porque no es el relleno de un servicio. Cantamos aquí porque los espíritus libres son capaces de adorar al quien les hizo libres. Porque la única expresión de libertad es alabanza. Cuando un espíritu puede alabar a Dios, es un espíritu libre. Porque los espíritus cautivos no pueden adorar a Dios. Y ya te maté. O sea, si tú pones las reumas, el dolor de espalda, la ciática, el desgaste de cartílago, si tú pones que el codo, si tú pones que el calor, si tú pones que el frío, si tú pones que me desvelé, si tú pones tu cansancio, si tú pones tu sueño, lo antepones a una alabanza, perdóname, tu espíritu está oprimido por tu alma. Y tú tienes que vencer con tu espíritu a tu alma y decirle: por encima de mi dolor, por encima de mi tristeza, por encima de mi enfermedad, por encima del calor, por encima del sonido, por encima del frío, por encima del aburrimiento, por encima del sueño, por encima de lo que sea, yo tengo que alabar a mi Dios, porque Dios me ha quitado el manto del luto y el espíritu angustiado y me ha dado un manto de alegría y un canto de alabanza. Por lo tanto, esta reunión tendría que ser loquísima, loquísima. Esta reunión tendría que ser de puros chapulines brincalones, de gente con la sonrisa más grande, de gente que te contagia y te codea y te dice: Dios está en este lugar. El problema, corazón, es que tú mides la alegría con la santidad y la comparas con eso, y ese es el problema de muchos cristianos. Que muchos dicen: hipócrita, ni cambias y mira cómo cantas. Porque la regeneración y la santidad no tienen nada que ver en la operación de la unción. Ahora, no significa que no tiene nada que ver. Una persona ungida, lógicamente, que es una persona que va en una regeneración progresiva y en una santificación progresiva. Pero si tú cometes un error, no están los fariseos para apedrearte, sino un Jesús escribiendo en un piso diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero el diablo es el que te acusa. Si anoche andabas de peleonera con el marido, ahora muy... Si hace rato le diste una cachetada ahí en el taxi,
Y entonces te pones en acuerdo con tu enemigo. Si es cierto, diabli, si es cierto. Oh, si yo soy de lo peor. Oh, ¿verdad que Dios no me ama? Nada, que te va a amar. Ama más al perro de tu casa. Sí, es verdad. Pero cuando tú entiendes gracia, amor, tú dices: Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Al momento que tú los reconoces y los confiesas, dice: Él te perdona los pecados y te limpia de toda iniquidad y te cambia de vestiduras y te dice: bienvenido, recibo tu adoración y recibo tu alabanza. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitas la unción urgentemente. Necesitas que te frote el Espíritu Santo, que te caliente con ese aceite, que te lo talle encima y que por las orejas, por las manos, los pies, toda tu mente, tu espíritu, tu alma, y empiece a ordenarle a tu espíritu: sal libre, regocíjate ahora, ten alegría, no morirás, vivirás. Dios, yo estoy contigo. Termino con este testimonio personal. La primera vez que, fui a una ciudad y en la noche me dio un ataque de pánico cuando estaba muy mal. Y yo me quise venir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana con mi mujer. Le dije, estamos en otra ciudad, le dije: vámonos. Y me dijo: ¿a dónde vamos a ir? Le dije: vámonos, no sé qué, y todo el rollo. Entonces me dijo: duérmete. Yo empecé a orar y le dije: Padre, perdona, pero estoy muy desesperado, me siento mal. Tuve un ataque de pánico brutal por lo que había estado pasando. Y entonces Dios me habló y me dijo: Dios, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Y yo le dije: yo lo sé. Y me dijo: no lo sabes. Tú mandarías a Asaf a una ciudad para que en esa ciudad se muera. Y le dije: jamás haría eso. Me dijo: entonces tú te crees mejor papá que yo. Tú te crees mejor padre que yo, porque tú no lo mandarías a morir, pero yo sí te traería para que te mueras aquí. Solamente me dijo: duérmete y descansa. Eres mi hijo, yo soy tu padre. Que la unción del santo, del santo de Israel, de Jesucristo el Señor, sea sobre tu vida. Y que si hay alguien en tu familia que sea ungido, seas tú. Que se ha vertido el aceite del Espíritu del Señor. Ahora usted dice: pastor, pero eso ¿cómo viene? Nomás me pongo y que me caiga. Yo recuerdo que en aquellos entonces, cuando yo empecé a conocer de esto, yo le oraba a Dios y le decía: úngeme con el Espíritu Santo, úngeme con el Espíritu Santo, úngeme con el Espíritu Santo. Y me llevó 6 meses levantarme a las 4 de la mañana buscando a Dios. Hasta que después de 6 meses me preguntó algo y me dijo: ¿para qué la quieres? Y yo no le supe qué decir. Y me tardó 6 meses más en saber para qué era. Hasta que en una madrugada me llevó a Isaías capítulo 61 y me dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, Dios me envió a proclamar buenas noticias, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertad, a ordenar libertad a los cautivos, etcétera, lo que te acabo de leer. Entonces yo recuerdo que esa madrugada le dije: ya sé para qué la quiero. No la quiero para mí, no la quiero para yo ser famoso, no la quiero para que yo viva bien, la quiero para que otros vivan bien, para que el enfermo que se acerque a mí sea sanado, para que el cautivo que se acerque a mí sea liberado. Ahora lo que te digo es esto: no es por cuánto vas a orar ni por cuánto vas a ayunar, sino por cuánto vas a entender para qué es. Mientras no entiendas para qué lo quieres, Dios nunca te va a entregar nada de lo que Él tiene. Pero cuando Dios rompe el corazón egoísta y tú dices: yo necesito a Dios, no para mí. Claro que lo necesito, pero hay alguien más fregado a mi lado que lo necesita más que yo. Hay alguien más necesitado en mi trabajo que lo necesita más que yo. Hay alguien en mi casa que lo necesita más que yo. Entonces, Dios, puedes traer una bendición para mi vida, para yo convertirme en una bendición. Es lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y te haré bendición. Dios no se queda solamente pensando en darte a ti, sino que tú te conviertas en una bendición para alguien más. Toca el hombro con respeto al que está a tu lado y dile: yo necesito que tú seas ungido.
Ahora díceselo díceselo de regreso. Díselo de regreso. Dile: yo también necesito que tú seas ungido. Entonces, ¿para qué la quieres? Para que los de tu casa sean bendecidos. Para que cuando veas a tu mujer que tiene un problema allí, tú en el nombre de Jesús es sana. En el nombre de Jesús peleó por ti. Tus hijos peleas por ellos, los declaras en bendición. Recuerdo, mi esposa le dio depresión posparto y lloraba, y estábamos comiendo y yo le dije: ¿pero por qué llora? No, es que no sé. Y entonces me dijo un día: ¿puedes orar por mí? Y le dije: claro que sí. Entonces dejé de ser marido en ese rato y me convertí en pastor. Pero marido y pastor fusionado es más poderoso. Entonces le puse la mano encima y le dije: espíritu de depresión, es el último instante que viniste sobre ella. Te largas de la vida de mi esposa, porque como su esposo y como su pastor la cubro y declaro la unción del Espíritu Santo sobre ella. ¡Pah! Fue la última día que lloró. Se acabó para siempre. Quizás a algunos les va a costar levantarse de madrugadas buscando, pero sí te digo esto: cuando tú la logres alcanzar, cuando logres el frotar del Espíritu Santo, tú lo vas a saber. ¿Sabes cómo lo vas a saber? Porque dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu. Tú te vas a sentir fuerte. Tú te vas a sentir que aunque pases por una prueba, hay algo dentro de ti, porque eso es inexplicable. Cuando otros deberían estar, tú dentro de ti hay una fuerza que te levanta y tú dices: no me puedo quedar allí. Afuera le llaman voluntad, energía, fuerza activa a los testigos. Pero tú y yo sabemos que es el Espíritu del Señor dentro de ti que te hace decir: fuerte soy, aunque tu cuerpo es débil. Pero dentro de ti, sabes, hay una evidencia en tu corazón que empiezas a odiar las cosas del pecado y empiezas a amar las cosas de Dios. Empiezas a desear lo de Dios más que cualquier otra cosa en la vida. Y te empiezas a entrar ahí en un problema en la mente. Dices: como que me estoy fanatizando mucho. Ay, no. Si yo no quería eso, yo nomás quería ir a la iglesia. Y ahora ya no quiero salir de ahí. Ay, no. Ya le dije a mi amiga que no voy a ir a beber con ella. Ay, ¿qué me está pasando? Ahora quiero leer la Biblia. Antes me dormía y ahora la leo y digo: wow, no manches. Ay, me la quiero tragar. Porque algo que no es natural en ti empieza a hacerse natural en ti. Y la gente a tu lado te empieza a oler. Algo te está pasando. Algo te ha ocurrido. Porque el Espíritu del Señor está contigo. Pero cuando Él no está contigo, perdóname que te lo diga, pero como moscas al panal vienen los demonios a tu vida. Como moscas al panal. Porque esposa, diezmo y nada, voy y nada, hago y nada. Necesitas quitarte la miel y ponerte aceite. Vente a orar los miércoles. Vente a gritar aquí como locos y correr como locos aquí. Se caerán o los tirarán. Si te tiran, qué bueno. Si te caes, qué bueno. Pero que en esa caída que tengas, Dios te unja, es lo mejor. Es que hay cosas que no entiendo. A Dios no lo vas a entender. Si no entiendes a la mujer, menos a Dios. Hay cosas que a Dios nunca le vas a comprender, pero a Dios no se le comprende, a Dios se le experimenta. Y cuando le empiezas a experimentar, tu corazón empieza a ser seducido por Dios y empiezas a alocarte en el Espíritu. Ponte de pie, por favor. Esas 3 unciones que te mencioné es para cada hijo de Dios. Hechos dice que nosotros somos los hijos de los profetas.
Hay una unción de profeta sobre ti. No es que eres un profeta, o después te va la barba larga y tus vestidos raros, ¿sí? Y empiezas a hablar así, oh, hermanos. No, sino que tu palabra tiene poder de transformación. Tu declaración, tú puedes declarar las palabras de Dios y en fe lo que tú miras que va a ocurrirle a una persona, y Dios lo hace. Estás ungido como sacerdote, porque dice Pedro que somos reyes y sacerdotes para con Dios nuestro Padre. Un sacerdote era un intercesor. Tú tienes la capacidad de venir delante de Dios e interceder por alguien de tu casa, de tus amigos, de tu familia, y Dios responder a esa intercesión, salvarlos, bendecirlos, sanarlos, restaurarlos, etcétera, a través de tu vida. Y tienes una unción real, porque Dios no quiere que seas cola, quiere que seas cabeza. Porque Dios no quiere que vivas abajo, sino que vivas arriba. Porque Dios no quiere que vivas con la cabeza cabizbaja, sino con la frente en alto. Porque Dios no quiere que mendigues amor de nadie, que solamente vivas por su amor. Porque Dios no quiere que puedas vivir bajo la aflicción de este mundo, sino que este mundo viva bajo el poder del Espíritu del Señor que está sobre tu vida. Porque Dios dignifica tu vida y te levanta la frente en alto y dice: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, el valor que yo tengo no se compra con dinero de esta tierra, y mi dignidad no se rebaja ante nada. Soy un ungido del Señor. Diga conmigo: soy un ungido de Dios. Mi familia es bendecida porque soy un ungido de Dios. La colonia donde vivo es bendecida porque soy un ungido de Dios. Y al que toco es bendecido porque soy un ungido de Dios. Cuando eso ocurre, tu vida deja de andar achicopalada, mendigando amores y favores, sino que tú dices: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? No te vuelves un orgulloso ni un soberbio. Entiendes que es por gracia divina y te hace humilde, pero sabes que los demás tienen que valorar la mujer y el hombre que eres. ¿Quieres la unción? Vamos a pedirla en esta mañana. Amén. ¿Te gustaría pedirla? Yo te quiero ayudar en una oración para que lo hagas. Tus dos manos levantadas hacia el cielo. Di después de mí: Espíritu Santo, en esta mañana yo he escuchado al pastor acerca de tu unción. Por lo tanto, intercede por mí delante del Padre, y que la unción tuya venga sobre mi vida. Que la unción de Jesucristo venga sobre mi vida. Úngeme esta mañana. Vierte aceite fresco sobre mi cabeza, y que ese aceite baje hasta el borde de mis vestiduras. Que ese aceite venga sobre mis oídos, sobre mis manos, sobre mis pies, sobre toda mi mente, mi cabeza, mi visión, mis sentidos. En el nombre de Jesús, que ese ungimiento sea sobre mi alma, sobre mi espíritu y sobre mi cuerpo. Seré ungido con aceite fresco en el nombre de Jesús. Quiero la unción del Espíritu Santo, no para mí, sino para otros, para dar buenas noticias, para sanar corazones quebrantados, para libertar cautivos, para cambiar mantos de luto y de angustia, y poner mantos de alegría y de alabanza en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre mí en esta mañana. Frótame con tu poder, úngeme con tu poder. Rompe toda cautividad en mí, rompe toda cadena, rompe toda aflicción, rompe toda opresión, rompe toda ansiedad, rompe todo temor,
Rompe toda enfermedad, rompe toda enajenación, rompe toda cautividad. Sana mi corazón, véndalo con tu amor. Y hoy grita mi libertad, grita mi libertad, grita mi libertad. Que yo saldré corriendo, mi espíritu saldrá corriendo, mi espíritu saldrá corriendo. En el nombre de Jesús. Quiero la unción del Espíritu Santo. 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 Y vendrá sobre mí el Espíritu Santo. Solamente te estoy abriendo un camino para que tú a partir de este día comiences a buscar la unción del Espíritu del Señor, anhelarla y desearla en tu vida, porque cuando eso venga a ti, tu vida será transformada. Y si usted está aquí por primera vez, el camino para ello es Jesucristo. Cuando usted rinde su vida a Jesús, entonces el Espíritu del Señor habita en usted, con usted.